cada 7 días, de poder ser transmisores, de poder ser instrumentos para que todos aprendamos cada vez más sobre don Manuel Belgrano y sobre la historia, ¿no?, nuestra. Por eso tenemos el gran honor de recibir al profesor Germán López de la Asociación Cultural Belgraniana. Muchísimas gracias, profe, por estar una tarde más. Bienvenido. Buenas tardes, Mario. Un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, realmente, como siempre decimos, está también abierta la puerta de YouTube, ¿no?, del canal de YouTube, para poder adentrarse en los micros que han ido pasando, ¿verdad, doctor? ¿Allí está todo documentado? Exactamente, Mario. Ya tenemos más de 90 micros y todos los hemos cargado en el canal de YouTube que se llama Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría, así que pueden acceder ahí y está todos los programas están cargados ahí. Bien, bien. Y hoy, doctor, ¿con qué elemento nos vas a sorprender? ¿Con qué grajea histórica? Bueno, Mario, hoy vamos a ver un tema muy interesante y de muchísima actualidad porque tiene que ver con el precio de la comida. ¿Y qué tiene que ver Belgrano con el precio de la comida, ¿no es cierto? Bueno, recordarás que la semana pasada habíamos dicho que Belgrano ocupaba un cargo central en la estructura de la administración del Virreinato del Río de la Plata, porque había sido designado por la corona española como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires. Y habíamos dicho también que lo que se buscaba era promover el desarrollo económico en el virreinato. Y de esto se desprende que Belgrano se había constituido en este cargo como una especie de, podríamos decir, de ministro de Economía. Claro, sí, sí. Porque la corona española, en su afán de competir con otras potencias, como Gran Bretaña, como Holanda, como Francia, había decidido promover su desarrollo industrial. Por eso habíamos hablado el lunes pasado sobre las reformas que se ven establecidas, que se denominaron reformas borbónicas. No lo van a lograr finalmente, no van a lograr industrializar a España, pero el intento lo hicieron. Por eso que dentro de la estructura burocrática de los reinatos colocaron a sus mejores funcionarios. Y en nuestro caso fue Belgrano, que había desarrollado todo un cuerpo de ideas políticas y económicas. Ahora, cuando vos querés industrializar un país, la variable más importante que tenés es el precio de la comida, el precio de los alimentos. Porque es lo que se toma como variable, como referencia para designar finalmente el precio de un salario. Entonces, el vector de competitividad más importante que tiene una economía industrial es el precio de la comida. Sobre todo durante el periodo de la Revolución Industrial, ¿no?, que es el periodo en el cual estamos hablando. En aquella época, esta problemática giraba en torno a lo que se denominaba el precio de los granos. ¿Y por qué es el vector de competitividad más importante? Porque además de determinar el precio de los salarios, había que alimentar a esas grandes masas rurales que migraban de la ciudad, del campo a la ciudad, y que comenzaban a depender de los mercados. Antes lo hacían a través de una economía de subsistencia, pero ahora dependían directamente de los mercados. Y esto hizo entonces que el precio de la comida fuese un factor crucial en su calidad de vida y también en la estabilidad social. Además, el aumento del precio de la comida podía traer conflictos sociales. Y eso se vio plasmado en algunos, por ejemplo, los botines del pan en Francia, las hambrunas en Irlanda, en la India también, donde los mercados capitalistas no garantizaron el acceso a los alimentos. Y después puede promover la especulación, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, de todo esto deviene también las innovaciones agrícolas. Habíamos hablado el lunes pasado de que Belgrano
decía que no había que dejar los campos en barbecho y lograr una mayor producción. A eso se llamaba mutación de producciones. Una nueva técnica era, para lograr 2 o 3 cosechas por año. Esto reduciría el precio de los granos, ¿cierto? Es decir, los precios de los alimentos a largo plazo. Permitiendo que más personas se dedicaran a la industria en lugar de la agricultura. Bueno, todo esto estaba ocurriendo en Inglaterra con la Revolución Industrial. Y Belgrano era un gran observador de lo que estaba pasando en Europa, sobre todo en Inglaterra. Era donde se estaban produciendo todas las innovaciones en materia económica. Y Belgrano, en el periódico Correo de Comercio, hace referencia a las medidas proteccionistas en torno a las leyes de grano de 1689 en Gran Bretaña. Los agricultores británicos no lograban sostener la competencia con países como continentes como África, por ejemplo, o países de Europa como Polonia o Dinamarca, que eran los considerados graneros públicos de Europa. Y ante esa situación, el Estado británico decide proteger a sus agricultores por medio de subsidios. Comienzan a subsidiar a sus agricultores. Y esto trajo como consecuencia que se multiplicase la producción agrícola. Y es un ejemplo de cómo un país puede enriquecerse mirando el cultivo como objeto de comercio, dice Belgrano. Estoy citando textual. Pero estos subsidios a los agricultores van a comenzar a ser cuestionados. ¿Y por quién van a empezar a ser cuestionados? Por los empresarios industriales que estaban haciendo la revolución industrial. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo acá? Ante la necesidad que tenían los empresarios industriales de alimentar a sus obreros, los grandes terratenientes comenzaron a aumentar el precio de los granos. Y especularon con la necesidad que tenían los empresarios industriales de alimentar a los obreros que trabajaban en sus fábricas. Por lo tanto, esto le quitaba competitividad a la industria, porque tenía que pagar mayores salarios, salarios más altos, en relación siempre con el precio de la comida. Y el problema que se producía es el siguiente: si aumentan los precios de los granos, aumenta el precio de la comida y aumenta el precio de subsistencia. Por lo tanto, se deben aumentar los salarios, con la consiguiente pérdida de rentabilidad para el empresario industrial, ¿no es cierto? Bueno, la disputa se va a inclinar a favor de los industriales, que en ese momento eran los dueños del Parlamento. ¿Y qué van a hacer los industriales? Establecen la importación de granos desde las colonias. Y esto va a suceder a partir de 1838, más o menos, en Manchester, cuando se funda la Asociación Anti-Leyes de Grano. Belgrano ya no estará para observar este proceso. Pero es un claro ejemplo de cómo interviene el Estado en una economía de mercado. Y Belgrano era consciente de este problema. Y responde a la pregunta de cuál es el punto justo en el precio de los granos. Que equivale a decir cuál es el punto justo de equilibrio del precio de la comida, de los alimentos. De tal manera que no se ven afectados ni los agricultores ni los industriales. Un precio que sea justo para ambos. Y en esto vemos reflejada la problemática actual, ¿no es cierto? ¿Cuál debe ser el precio de los alimentos? De tal modo que no se vea perjudicado ni el agricultor ni el empresario industrial, ni por supuesto el asalariado. ¿Y quién es el que debe saldar esa disputa? Y Belgrano lo va a decir en estos términos. Dice que el precio de los granos se debe mantener cerca de aquel punto justo, en perfecto equilibrio entre la ganancia del cultivador y la ganancia del industrial. De tal manera que este último, el industrial, no se ve obligado a aumentar los salarios debido al aumento de los precios de los granos. ¿Y quién es el que debe poner o estipular ese punto de equilibrio? Bueno, ese punto de equilibrio, dice Belgrano, no puede jamás ser efecto de una gestión particular. Es decir, que no puede quedar jamás en manos de intereses privados. Siempre, dice, peligrosa y sospechosa. Pero la Policía General del Estado puede conducirlo a ese punto. La Policía General del Estado, dice Belgrano, es la que debe controlar el comercio y el precio del grano.
¿Y de qué está hablando el gobierno? Está hablando de la administración del comercio exterior, nada más ni nada menos. Y con una policía del Estado. Pero tenemos que explicar qué era la Policía General del Estado, porque era un concepto basado en la tradición española del siglo XVIII, donde la policía no era la fuerza de seguridad, sino que era un plexo jurídico encargado de velar por el bienestar de la sociedad, en los diferentes aspectos, económico, la moral pública, la salubridad, la educación. En ese sentido, la Policía General del Estado tenía una función de organización y regulaba estos aspectos. Y se inspiraba en una idea que era el del buen gobierno. Esto se veía en España, y también en otras partes del mundo, donde la policía era un mecanismo de orden social, donde se controlaba el comercio, los precios de los productos, la higiene urbana, la educación. Y si bien fue aplicado en Gran Bretaña, es un concepto que proviene de la tradición hispano-católica, con raíces en el pensamiento escolástico y en la escuela de Salamanca, ¿no? Autores como Francisco de Victoria, Domingo de Soto, Juan de Mariana, defendían que el Estado debía garantizar la justicia económica y evitar abusos del mercado. La idea del buen gobierno provenía de la monarquía hispánica y se basaba en que la idea de que el orden social debía ser cristiano, asegurando que la economía no se rigiera solo por el lucro, sino por la justicia. Ahí entra la idea de justicia social, que proviene de esas raíces. No existe la idea de justicia social si no se cree en Dios. Y este pensamiento influyó directamente en Manuel Belgrano. 300 años de cultura hispano-católica no se la puede despreciar en el análisis histórico. Claro. ¿Cómo se hace generalmente? Que parece que todo surge a partir de la Revolución Francesa. Nosotros somos herederos de esa cosmovisión. No nos vamos a cansar de decirlo. La cosmovisión hispano-católica va a ordenar el pensamiento de la época. Es por eso que nosotros ponemos el acento en esta dimensión. No como una cuestión confesional, sino como una cuestión antropocultural. Entonces, vamos a ver que esta cosmovisión va a ordenar el pensamiento político y económico de la época. Por lo menos acá en Hispanoamérica. Por ejemplo, ¿por qué Belgrano no hablaba de competencia? Si el concepto en términos económicos ya existía. Y en lugar de eso él hablaba de concurrencia. Y tiene otra connotación. ¿Qué es la concurrencia? La concurrencia es la participación en el mercado de hombres nobles, que no recurren a las prácticas desleales. ¿Cierto? La concurrencia implica una participación armónica, implica armonía, mientras que la competencia tenía una connotación más agresiva, de carácter darwinista, podríamos decir. Y es en estas pequeñas cosas donde se manifiesta la cosmovisión. En la tradición hispánica y en el lenguaje económico de la época, concurrencia tenía un matiz más ligado a la idea de participación en el mercado, sin necesariamente implicar una rivalidad extrema. El concepto de competencia ya se usaba, pero en el mundo anglosajón, y se asociaba con la idea de conflicto, que Belgrano no promovía. Belgrano promovía la idea de armonía, porque él nunca desligó el aspecto moral de la economía ni de la política. Tenía una visión moral ligada con el bien común. ¿Cierto? Por eso decimos que Belgrano ennobleció a la política, porque nunca se separó de los principios éticos. Esto lo alejaba de miradas políticas como la de Maquiavelo, por ejemplo, donde la virtud cristiana quedaba al margen de las decisiones políticas. Claro, sí. La razón de Estado podía prescindir de todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero volviendo al precio de la comida como condición necesaria para industrializar el país, y volviendo también a la política general del Estado, nosotros nos preguntamos dónde queda el liberalismo tan mentado en Manuel Belgrano. No existía tal liberalismo. Lo que pasa es que los británicos
industrializaron su país con una fuerte intervención del Estado. Pero una vez que se industrializaron, expandieron la teoría económica a través de Adam Smith de la doctrina de la mano invisible del mercado. Cosa que ellos nunca aplicaron. Esa fue la doctrina que expandieron por el mundo, para que los demás países no se industrializaran. Conjuntamente con las manufacturas importadas, también venían importadas las ideas del libre mercado, que es una idea muy buena, pero para los países industrializados, Claro, y sí. los que han alcanzado un alto nivel industrial. Es decir, esta teoría les permite desembocar sus productos en los mercados que no están industrializados, en los mercados no industrializados. Pero para eso es necesario que esos mercados funcionen sin aranceles. Desde el punto de vista de los países industriales eso está muy bien, porque están protegiendo su industria. Pero desde el punto de vista de los países que no se industrializaron, esto es un suicidio, porque la apertura indiscriminada de los mercados lleva a la destrucción de su propia industria. Entonces, en una oportunidad, al presidente de Estados Unidos, Ulysses Grant, expuso la fórmula de engrandecimiento de los Estados Unidos y dijo, y lo voy a citar textualmente, porque es algo muy interesante, dice: durante siglos Inglaterra utilizó el proteccionismo, llevándolo hasta sus últimas consecuencias, lo que le dio enormes resultados. Sin duda ello debe su poderío incuestionable. Después de esos siglos, Inglaterra vio la conveniencia de utilizar el libre cambio, ya ha agotado su proteccionismo. Pues bien, dentro de 200 años, cuando el régimen de protección nos haya convertido en un grandioso país, Norteamérica también adoptará el libre cambio. Para finalizar, Mario, ¿qué podemos sacar en limpio de todo? Volviendo otra vez al precio de dólar. Que los países, para industrializarse, tienen que tener la comida barata. Y en la actualidad, no solo la comida, sino también la energía, que son los dos vectores más importantes para la competitividad industrial, por lo menos en nuestro país. Y esto nos tiene que servir para interpretar lo que está pasando hoy en el mundo. A eso nos tendría que servir de conocimiento histórico. Entonces, ¿quiénes son los que van a liderar el nuevo orden mundial? De acuerdo a lo que hemos dicho. Los países que tienen acceso a la energía y comida barata, claro, y alimentos baratos. Sí, Los que no pueden acceder a estas dos fuentes, por mucho desarrollo tecnológico que tengan, si no tenés energía, si no tenés comida o alimentos abundantes y baratos, podría haber afectado a tu competitividad en la manufactura global, o en esa competencia. Esta debería ser una clave de interpretación para el análisis de la confrontación, por ejemplo, entre China y Estados Unidos actualmente. ¿Quién va a ganar en esta confrontación? Eso se tendrá que estar preguntando los candidatos nuestros, ¿no? Para ver cómo nos insertamos en ese nuevo orden mundial. ¿Quién es el que va a ganar esta confrontación? ¿Con quién me conviene aliar? China es un país dependiente de energía y alimentos. Claro. Estados Unidos es un productor de energía y de alimentos. Así que, Mario, Belgrano nos da para pensar muchas cosas, ¿no? Sí. Insistimos en conocerlo en profundidad. Sí. No, realmente con betas extraordinarias, profe, y siempre poniéndonos también el presente, ¿no?, por delante, porque estas discusiones, vos fíjate que se siguen dando, ¿no? No se ha zanjado todavía el tema, ¿no? Si el Estado hasta qué punto intervenir o no, el libre mercado, lo que significa, por ahí desde un sector se lo realmente ensalza, de otro aspecto se lo demoniza y parece que no está nunca el equilibrio, ¿no? No. Son dos, tanto el libre mercado, tanto el proteccionismo, son dos métodos de protección de la industria. Claro. Los dos protegen a la industria.
Nada más que uno es para los países desarrollados, industriales, el INDECAM. Sí, sí. Y cuando Y vos... nosotros... Claro, sí, sí, está bien. No, completá, por favor. No, y el otro método, el de proteccionismo, es para los países no industrializados, que tienen que proteger su industria incipiente. Claro, claro. Vos sabés que cuando hablabas de la policía de granos y de alimentos, me acordé de la Junta Nacional de Granos. ¿Te acordás que regulaba el precio de los cereales en su momento? Que después, bueno, desapareció, creo que en la época de Menem, ¿no? Dejó de ser, si no me equivoco. La Junta Nacional de Granos se aplicó los gobiernos de 1920 a 1930. Claro. Después se aplicó durante el gobierno de Perón, pero ya había sido producto de los gobiernos oligárquicos de aquella época, de los gobiernos conservadores. Sí. Bueno, sí, no, estaba en Bolívar, me acuerdo, la Junta Nacional de Granos, la más cercana que teníamos nosotros aquí en la región. Estaba en el centro de Bolívar, un edificio magnífico. Ah, mira, no sabía. Sí. Pero creo que fue en la época de Menem que desapareció, ¿no? La importancia, ¿no? Esa es la importancia que tiene regular el precio de los alimentos. Sí. Claro, no tenés precio de referencia, digamos, ¿no? Sí. Es la administración, no sé si precio de referencia, es la administración del comercio exterior. Claro, está bien. Que nosotros no lo tenemos. Claro, exactamente. Profe... Ahí entraba la marina mercante, un montón de cuestiones que nosotros hemos perdido, que influían, tenía influencia en esto. Sí. No. Realmente, si seguimos ahondando nos vamos a entristecer más. Profe, te agradezco infinitamente, ¿eh? Bueno, Mario, un abrazo grande y un saludo a todos los días. Gracias, hasta siempre.